Hemos estado compartiendo una serie de mensajes acerca de los pecados de última generación, así le hemos titulado a este ciclo, los pecados de última generación, que no es otra cosa que los pecados capitales. Entonces, cada pecado del cual nosotros hemos mencionado aquí en este púlpito es una lucha, es batallar en contra de la incredulidad que quiere apoderarse de nuestros corazones. O sea, la incredulidad incluyendo el pecado que vamos a ver el día de hoy, que es, el tema de hoy es cómo batallar en contra de la avaricia. Cómo batallar en contra de la avaricia. Y yo les voy a invitar a que por unos momentos más inclinemos nuestro rostro, hagamos una oración y le pidamos a Dios que Él nos ayude. Señor, nos acercamos a tu palabra pues con gratitud, pero también con reverencia, con temor, con respeto, Señor, porque queremos que tú nos hables. Es tu consejo el que nos hace sabios, Señor. Es tu palabra la que nos limpia, Señor. Y queremos, Dios, limpiarnos de todas estas cosas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo acompañándonos y vivificando la palabra y dándonos entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la avaricia. Yo sé que todos de alguna manera hemos tenido algunas situaciones que tienen que ver con problemas de dinero, con problemas económicos. Y todos lo usamos. Pero por eso es importante estudiar este tema. Mire, la palabra avaricia en el original griego proviene de dos términos. Pleonexia es el término griego que utiliza la Biblia y es ese deseo insaciable de poseer más. Un deseo insaciable de poseer más, la codicia o inclusive la avidez de tomar lo que pertenece a otros. Eso es la avaricia, la avidez de tomar lo que pertenece a otros, o a menudo conocido como el afán de tener más. Entonces viene de dos términos, pleón, que es tener, y eco, que es más, tener más. Entonces el término pleonexia significa codicia, avaricia o deseo insaciable de tener más, y a veces también se traduce como codicia, o inclusive se puede llegar a conocer como la enfermedad de la insaciabilidad. Ahora, no es avaricia solo el que tiene y se lo guarda, el que no comparte. Una persona que es avara, ¿no? Aquella persona que lo tiene, lo guarda, lo retiene, solo es para él y no lo comparte con nadie. Eso es avaricia. Pero también avaro o avaricia es esa persona que vive siempre soñando en tener más. Y vive soñando en tener más, soñando en tener más. Y fíjese, el Señor Jesús habló de una parábola en Lucas capítulo 12, verso 15. Y al final de la parábola el Señor Jesús dio estas palabras como advertencia a sus discípulos y también como advertencia para cada uno de nosotros. Y les dijo el Señor en estas palabras, les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, tu vida no vale más porque tengas más. Es más, tu vida no vale de acuerdo a lo que posees, a los bienes que posees. Y qué diferente es el pensamiento del Señor Jesús a cómo ve Dios las cosas, a cómo este mundo ve las cosas. Porque en este mundo lamentablemente te juzgan por lo que traes, te juzgan por el auto, por la ropa, por la marca, por la casa, te juzgan por la apariencia. Pero el Señor Jesús dice aquí y quita todo ese engaño, ¿verdad? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esta parábola, el Señor Jesús menciona precisamente acerca de un granjero rico, un hombre rico que aparentemente es decente. La Biblia no menciona que haya vivido o haya tenido ganancias deshonestas. Tampoco la Biblia menciona que este hombre se haya hecho de dinero malversando fondos, sino que él usó el talento que Dios le dio y la inteligencia que tenía y tuvo éxito. Sin embargo, en esta parábola, fíjate, el Señor Jesús le llama a este hombre, le llama necio, insensato. Y la palabra insensato, necio, también quiere decir tonto. Y entonces tenemos que leer con cuidado cuál es la enseñanza central de la parábola y por qué el Señor Jesús le dice necio.
Aparentemente, si tú lees la parábola, ahorita la vamos a leer, es un hombre que no está haciendo nada malo, es un hombre que no está pecando, no está viviendo en deleites, por así decirlo, en una vida inmoral. No dice tampoco que sea un blasfemo contra el nombre del Señor. Vamos a ver la parábola, Lucas 12, verso 16 en adelante. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, o por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Ahora, este granjero rico, aquí lo que llama la atención es que él dijo: bueno, tengo ahora tanto dinero que ya no hay bancos donde ponerlo. Entonces él dijo: ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, los voy a edificar más amplios, más grandes. Voy a reivindicar mi compañía, voy a hacer una empresa más grande, voy a retirar mis activos del banco y los voy a poner, no sé, en la bolsa. Voy a comprar acciones, y de modo que el dinero produzca más dinero. Y eso es lo que pensó este hombre. Y entonces dijo: ya no tengo que trabajar, el dinero va a producir más dinero. Hasta ahora no hay nada malo en lo que él dice, pero de pronto en el verso 19 este hombre dice: le voy a decir a mi alma: ya tienes muchos bienes, así que no tienes que siquiera salir a trabajar. Come, bebe, cómprate un buen vino, un buen corte de carne, y mira, ahora regocíjate. Pero el Señor Jesús le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que planificaste, todos tus planes, ¿de quién van a ser? Inclusive todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Le dice el Señor necio. Ahora, ¿por qué le dice necio? Miren, porque en la parábola hay varias palabras que utiliza el Señor y dice: esto haré, derribaré, edificaré, guardaré. O sea, en primer lugar, su primer error es que él hizo planes, pero en ningún lugar y por ningún lugar se veía Dios en sus planes. Sus planes eran de él, para su satisfacción, para su vida, para su bienestar, pero nunca hizo planes, no incluían a Dios sus planes. Y entonces, en primer lugar, este hombre obviamente es arrogante, es soberbio. Él piensa que lo ha hecho todo por su esfuerzo, él piensa que todo lo ha hecho por su inteligencia, por su sabiduría, y él no toma en cuenta a Dios para nada. Más bien, lo que el Señor aquí habla no es las metas personales, sino la ausencia de Dios en esas metas. No está mal que tengas metas, está bien que tengas metas, pero el problema es cuando no tenemos a Dios presente en nuestra vida, cuando vivimos al margen de Dios, cuando vivimos alejados de Dios, pensando en que nosotros lo podemos hacer. Y fíjate, otro mal que hizo este hombre es que él menciona en todas las cosas que hace, él siempre dice: mis frutos, mis bienes, mis graneros, mi alma, derribaré mis graneros, edificaré nuevos graneros, me reivindicaré, construiré. O sea, él está hablando siempre de él con egoísmo. Él lo quiere todo para él, y él no tiene a Dios en medio. No aparece Dios en su conversación. ¿Y cuántas personas hacen así lo mismo? O sea, viven para ellos, para su bienestar, para sus beneficios, y todo lo que tienen lo consideran de él. O sea, no hay un disfrute en Dios, sino que su disfrute está en las cosas solamente. Obviamente que eso es muy vago. Cuando le quitas esas cosas, se acaba el disfrute. Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que, tú sabes, Dios lo liberó milagrosamente por la guía de Moisés. Y entonces Dios extendió su mano en Egipto, mandó plagas, levantó su poderosa mano el Señor, y salieron al desierto. Y después de un par de años que ellos habían salido del desierto,
ellos empezaron a quejarse de Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto lo único que ellos recibían de parte de Dios para alimentarse, o lo único que tenían, era el maná. ¿Qué era el maná? La palabra maná es ¿qué es esto?, ¿no? Eso es lo que dijeron ellos. ¿Qué es esto? Maná en hebreo es ¿qué es esto? Y bueno, era un cereal, un tipo cereal parecido a los cornflakes. Y ellos con ese maná, ellos lo levantaban, lo juntaban, lo convertían en harina, o inclusive lo podían comer así, y de ahí lo molían, lo convertían en harina, y de ahí podían hacer pan. Y bueno, ellos tenían eso. Ese maná aparecía con el rocío de la madrugada, y ellos lo único que tenían que hacer era salir de sus casas de campaña, de sus cabañas, y entonces agarrar el maná, juntarlo. Y era parte de una dependencia de Dios, que ellos vieran que de Dios venía el alimento para ellos. Dice la Biblia en el Salmo 73, dice ahí la Biblia, pan de nobles les dio a comer. O sea, en la palabra, la traducción es pan de ángeles, algo del cielo. Venía directamente la provisión de Dios para ellos. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ellos empezaron a recordar el pasado y empezaron a recordar de cómo vivían antes. Y entonces ellos empezaron a añorar lo que vivían en Egipto. Y entonces ellos dijeron, es que no es posible. En Egipto teníamos carne, teníamos pescado, teníamos cebollas, teníamos ajos, pero se olvidaban de que eran esclavos. Se olvidaban que ahí no eran dueños de nada, que los mataban a palos, que a sus hijos inclusive los mataban también, que no podían ir a donde querían, que no tenían un sueldo, que no tenían un salario, nada. Se olvidaron de todo eso y ellos anhelaron el pescado gratis, la carne, la cebolla, los ajos. Y entonces ellos, dice la Biblia, ese pueblo empezó a entrar en codicia. Queremos más. No nos basta este maná, queremos otra cosa, y empezaron a quejarse. O sea, en otras palabras, ya no nos satisface lo que Dios nos da, queremos más. Y comenzaron a quejarse de manera de que Moisés, inclusive entró Moisés en una crisis, porque también Moisés se cansó y él dijo, ya Señor, es que este pueblo me es una pesada carga, Señor. Es que yo solo llevo la carga de este pueblo y siempre se están quejando. Y entonces dijo Moisés, ya no aguanto más este pueblo, se me ha acabado la energía para sostenerlo. Y entonces pidió Moisés, dame un poco de ayuda. Y mira, Dios eligió a 70 varones que lo ayudaran. Le dijo, estos 70 varones voy a poner de tu espíritu que tienes, Moisés, en ellos, y ellos te van a ayudar a llevar la carga del pueblo. Y al pueblo les dijo, yo les voy a dar carne. Y los 70 dijeron, mira, cuando Dios les dice, les voy a dar carne, Moisés, y entonces Moisés y los 70 dijeron, pero ¿de dónde vamos a comprar tanta carne para ellos? Todos nuestros ganados, nuestras ovejas, nuestras vacas, todo el ganado que tenemos no alcanzaría para alimentar a 2 millones de personas. No podemos darles carne, no alcanza. Y Dios le dijo a Moisés, oye, mi poder no se ha cortado, mi mano no se ha cortado. Tú vas a ver que la palabra de Dios se va a cumplir. Números capítulo 11, verso 18. Dice así la escritura, leamos este texto. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Y aquí está la clave: por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo tengo el poder, yo mañana les voy a dar carne. Y dice el texto,
va a ser tanta la carne que ustedes tengan que hasta les va a salir por la nariz. O sea, literalmente la van a aborrecer. Y al otro día, ¿sabes qué pasó con el pueblo? Vino una bandada de codornices y cayó sobre el campamento. Y dice que era de alto. Era una pila de aves, era como de 1 metro de alto, o sea, eran codornices tras codornices tras codornices, un colchón de 1 metro de codornices. Era impresionante las codornices que vinieron, y había tanto que inclusive no podían ni siquiera caminar, tenían que caminar sobre las codornices y tenían que caminar un día de camino. Todo un día de camino, y no se acababan las codornices, tanto a un extremo como al otro, a lo largo y a lo ancho. Así que todos los que estaban desesperados por comer carne, ¿te imaginas ese pueblo codicioso? Ese pueblo que estaba cansado de Dios, ese pueblo que estaba cansado del maná y que anhelaron comer carne, y entonces salen y empezaron a agarrar 1 montón, 2 montones, 3 montones, 4 montones, y empezaron a apilar ahí en su casa, ¿verdad? En su casa de campaña empezaron a almacenar las codornices, y comieron tanto que literalmente se cumplió lo que dijo Dios. La carne les empezó a salir por la nariz, y Dios se indignó. ¿Y por qué se indignó Dios? Por esa avaricia de protestar, de querer más, pero sobre todo porque ellos ya no estaban contentos con Dios. O sea, aquí nos está dando la clave de cuando nuestros corazones se cargan de esa avaricia, cuando nuestros corazones pueden caer en esa avaricia de anhelar más, cuando ya no estamos contentos con lo que Dios nos da. Vamos a ver lo que dice la Biblia, verso 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, 1 día de camino a un lado y 1 día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. 1 codo son 45 centímetros, 90 centímetros. Entonces el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¿Te imaginas ese pueblo? Ahí aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Jataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Es que ellos estaban enojadísimos. Ya no queremos este maná, nos es ya gravoso. O sea, estaban menospreciando el alimento que Dios les daba, pero cuando vieron las codornices, hicieron una fiesta. Hicieron una fiesta, un baile, se desvelaron, dice ahí la Biblia, 2 días estuvieron recogiendo las codornices. Y cuando Dios vio eso, ¿verdad? Que su alegría, su contentamiento no estaba en Dios. Su contentamiento estaba en la carne, en las codornices. Y ya ahí la gente seguramente afuera de sus cabañas prendiendo el asador, ¿verdad? Para poner el pollo, para poner las codornices. Y ahí estaba, y todo ese campamento olía a esas codornices. Y miren, dice la escritura, aún no estaba la carne todavía masticada cuando Dios se indignó, y ahí sepultaron a ese pueblo codicioso. Ahí sepultaron a los que solamente pensaban en comer. O sea, en otras palabras, imagínense ustedes, personas que solamente piensan en el placer, personas que solamente piensan en las riquezas, que solamente piensan en tener una mejor vida, que siempre sus sueños son precisamente a eso, a querer más, a tener más, a desear más. En el Nuevo Testamento hay muchas enseñanzas acerca de esto, y vamos a estudiar un pasaje en 1 Timoteo 6, versículos del 8 al 10, porque aquí el Señor dice así: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Queridos hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo, obviamente ustedes saben que hay muchos contrastes. Y la verdad es que si nosotros
tenemos que comer y tenemos que vestirnos, yo creo que ya con eso pudiéramos darnos por satisfechos. De veras, si hiciéramos aquí una pregunta así rápida, ¿verdad? ¿Cuántos desayunamos hoy? Pues yo creo que todos, ¿no? Gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes van a comer? Seguramente la mayoría, gracias a Dios. Ya dejaste preparado o tal vez tienen los recursos para tener alimentos. Ninguno de los presentes tiene problemas de abrigo ni de comida. Sin embargo, la Escritura nos dice aquí que hay personas que por la codicia se han desviado de la fe, se han causado a sí mismos terribles sufrimientos. Y el Señor pone aquí un contraste entre una vida sencilla, una vida simple de satisfacción, de gratitud, a tener una vida de ansiedad, una vida ansiosa. ¿Por qué? Por satisfacer una necesidad que muchas veces esas necesidades me las han inventado. Son necesidades que me han inventado para comprar inclusive con el dinero que no tengo. Y a veces es una ansiedad y una necesidad que domina la mente de las personas y que les hace perder el gozo espiritual. Y estar aferrados, atados a esta cultura que si uno tiene más, entonces eres más persona, eres mejor que otros si tienes más. ¿Y qué pasa? Que para tener sacrifican su vida detrás de esa fantasía. Y es muy difícil resistir eso en este mundo en el que vivimos. Por ejemplo, países como Estados Unidos, donde obviamente el consumismo, pero ya nosotros no estamos muy lejos. El consumismo, mira, todo lo que la gente va cambiando continuamente. La gente va cambiando su carro, sus alfombras, sus muebles, sus pantallas. Y tú dices, ¿para qué? Porque es lo que les crea el sistema, es una necesidad que les crea el sistema, pero ya prácticamente eso está en el mundo, o sea, con eso llamada la globalización. Entonces, muchas personas lamentablemente viven esclavos por las deudas. Y cualquier avance, cualquier cosa que compren, es una deuda más para el futuro. Están comprando, obviamente, con algo que no tienen, y esa gente es algo triste porque muchas veces la gente vive esclava de las deudas. Es difícil, ¿verdad? El tener. Y a veces la gente ha preferenciado más el tener que el ser. La gente a veces se mide por lo que tiene y no por lo que es. Y no por lo que es. Entonces nos preguntamos, y la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿seremos avaros nosotros? ¿Estaremos nosotros en algún tipo de avaricia? ¿Qué cosas hay en mi vida que puedan estar excusando en mi vida ese deseo de avaricia? Por ejemplo, si yo tengo un libro sobre un tema y no lo he terminado, ¿me compro otro libro? La codicia es cuando deseo tener otro equipo, otras prendas, otras cosas, cuando ya tengo uno. O sea, es importante que nuestra vida podamos manejarla conforme a la palabra de Dios, de cómo Dios dice que debemos manejar nuestras posesiones. Hay textos en la palabra de Dios que nos enseñan de cómo debemos manejar el dinero en nuestras vidas. Hay textos que nos enseñan sobre cómo manejar el dinero y que nos hablan acerca también de la oración, de la salvación, del perdón. Pero la Biblia está llena de consejos para que podamos vivir sin avaricia y una vida en libertad. Entonces nos tenemos que preguntar: ¿cómo estoy manejando mi vida? ¿Qué es lo que tengo en mi mente? ¿Qué es lo que me domina? ¿Qué es lo que me hace vivir? ¿Por qué compro lo que compro? ¿Qué necesidades estoy tratando de satisfacer? Y miren, amados, vivimos en un mundo donde también hay un diablo. Satanás es muy astuto y constantemente nos pone tentaciones para hacernos caer en sus redes. Tenemos que reconocer que no es una cuestión económica, es una cuestión espiritual. Y conocemos, y yo he conocido, y seguramente tú conoces, donde hay personas que tienen deseos de servir al Señor. Aquí en la iglesia, ¿no? Queremos servir al Señor, tenemos deseos de servir al Señor, pero en un momento dado dice: pero es que estoy endeudado, no puedo hacerlo con libertad porque tengo deudas. Y entonces a veces son años los que tienen que pasar para pagar esas deudas que fueron producidas inclusive por algún tipo de avaricia, por un deseo de tener más. Mire, la estrategia de Satanás, ¿cuál es? Primera de Juan 2:15 y 16.
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estamos en un mundo que trata de crear en nosotros la necesidad de cosas que cuando no las podemos satisfacer, nos hacen inclusive sentir culpables. Nos hacen sentir inclusive que no somos nada si no tenemos eso. Que somos casi que ciudadanos de cuarta categoría y toda la publicidad está montada alrededor de eso. El problema de este estilo de vida es que cuando usted tiene el dinero para comprarse, no sé, algún producto que le ofrece, ¿verdad? Muchas veces ese estilo de vida que te presentan o esas cosas lindas que te presentan no vienen con ese producto que tú compraste. Y cuando tú lo terminas de pagar, crees que esa satisfacción ha sido completada, pero de pronto descubres que ahora ya quieres otra cosa y otra cosa más. Y entonces inclusive como cristianos podemos caer en esa trampa. Mire, hay una revista que se llama Christianity Today. Esa revista era una de las revistas más prestigiosas en el medio cristiano. Y salió esta revista con este título: ¿por qué Satanás usa visa? ¿Verdad? ¿Por qué Satanás usa visa? Y de ahí, esto salió en el año del 96 y está hablando de la tarjeta de crédito. Obviamente no se refiere solamente a la visa, porque alguien puede decir aquí: ay, hermano, me salvé, yo uso Mastercard, ¿no? Yo uso, no sé, American Express. Pero mire, explicaba por qué llegamos a ese punto. La revolución industrial produjo la opción de crear cantidades de productos, inclusive más de los que la nación que la fabrica podía usar. Entonces Satanás se mueve y usa el materialismo. Y en el contexto de la teología del artículo, la tarjeta Visa o la tarjeta de crédito representa la tentación de basar la identidad y la seguridad en la posesión de bienes materiales, desviando la atención de nuestra devoción a Dios hacia uno mismo. Y esta abundancia de productos expandió la publicidad, que es una herramienta para crear una necesidad en la mente de las personas. Entonces hay cientos de publicidades y que nos bombardean por todos lados de una manera que nunca habíamos visto. O sea, la publicidad estaba diseñada para eso, para bombardearte, para producir en ti que tengas necesidad, crear en ti necesidades. El autor dijo lo siguiente en este artículo: la insatisfacción en sí misma es tan vieja como la humanidad, o al menos como la humanidad caída. Lo que es significativo en esta cultura del consumismo es la idealización y constante aliento de la insaciabilidad y la idolatría de la insatisfacción. En otras palabras, en esta sociedad en la que vivimos, casi que dependemos de lo que consumamos, dependemos de consumir. Y usted dice: sí, hermano, pero no compramos nada. Si no compramos nada, pues ¿qué va a pasar con las personas que trabajan? Bueno, muchas de las cosas que compramos a veces no las necesitamos. Y este mundo nos hace como un lavado de cerebro, y entonces te empieza a decir que tú necesitas eso cuando en realidad no lo necesitas. Y si no lo tienes, te estás perdiendo algo. Y obviamente cuando nosotros no tenemos esa influencia del Espíritu Santo, no tenemos esa influencia de la palabra en nuestra vida, entonces somos presa fácil de caer en una vida de avaricia. Es decir, en esa necesidad de tener más, que obviamente te lleva a vivir una vida sin gratitud, una vida descontenta, una vida de quejas. Y entonces, mis amados, la gente dice: yo quiero tener más ropa, quiero cambiar este teléfono, quiero cambiar esta computadora, quiero cambiar estos muebles, quiero cambiar esto y el otro, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 12. Vamos a leer el texto y lo vamos a leer más amplio. Dice ahí el apóstol Pablo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí nos deja en claro el texto que la batalla de la fe, la avaricia y la batalla de la fe es una batalla en sí contra la incredulidad. Una batalla, una lucha por la fe en las promesas de Dios. Y mire, aunque el término avaricia no aparece aquí, sí aparece el término el amor al dinero, el amor a lo material. Y en realidad se trata de esto. Mire lo que dice el verso 5: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Amados, el día de hoy estamos viviendo en un tiempo, la Biblia le llama de apostasía, donde el evangelio inclusive se ha comercializado. Desde muchos años atrás, ¿verdad? Está una corriente que se llama la doctrina o el evangelio de la prosperidad. ¿Y qué es ese evangelio? ¿Qué promueve? Promueve la piedad como fuente de ganancia, donde te dicen que tú tienes que sembrar, que tú tienes que darle a Dios, y entonces están pidiendo dinero, y los evangelistas o los televangelistas, y hacen inclusive sus maratones para pedir dinero. ¿Y qué es lo que promueven en la gente? Que si tú le das a Dios, Dios te va a dar, y que Dios te quiere rico, y Dios quiere que tú tengas una vida muy cómoda, una vida muy satisfactoria. Y mira, promueven la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice la Escritura? Apártate de los tales. Ese no es el evangelio que predicó el Señor Jesucristo. El evangelio que predicó el Señor Jesucristo es de vivir una vida de contentamiento en lo que Dios nos da. Es una vida de fe basada en las promesas de Dios, en tomarnos de la mano de Dios. Y sabes una cosa, Dios ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Dios proveerá para tu vida, Dios proveerá para tus necesidades. Pero aquí dice el texto en el verso 6: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, cuando estamos contentos con lo que Dios nos da. Y eso nos da la clave para definir la avaricia, ¿verdad? La avaricia es algo que se desea tanto que se pierde el contentamiento en Dios. El pueblo de Israel, en el pasaje que vimos, estaban ya menospreciando a Dios. O sea, ¿cómo es posible? No había pueblo más bendecido que ellos. Dios no solamente les había dado el maná, Dios no solamente era una nube, una columna de nube para ellos en la noche y en el día, sino que además Dios vivía con ellos. Ellos tenían el tabernáculo, y ahí en el tabernáculo había una nubecita que se llamaba la Shekinah, o la gloria de Dios. Ahí estaba Dios manifestándose, pero ellos ya Dios no les llenaba, no satisfacía su vida de ellos. Entonces ellos querían más. Y aquí la Escritura nos dice: gran ganancia es la piedad cuando va acompañada de contentamiento. Debemos estar contentos en Dios, y lo opuesto a la avaricia es el contentamiento en Dios. Cuando el contentamiento en Dios disminuye, la avaricia aumenta. Si tú empiezas a dejar de estar contento en Dios, a tener tu propósito en Dios, la avaricia por las ganancias aumenta. Mire lo que dice Pablo, Colosenses 3:5. Y aquí nos da otra clave acerca de este pecado. Es el pecado de la avaricia. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. O sea, en otras palabras, llega a ser un Dios. La avaricia llega a ser un Dios en el cual la gente, si tiene cosas, está contento, pero el contentamiento debe estar siendo recibido de parte de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la avaricia, el deseo de tener más, ya tu contentamiento ya no está en Dios, sino tu contentamiento está en recibir de otra cosa.
Por lo tanto, la avaricia es desear algo tanto que se pierde el contentamiento en Dios. O pierdes el contentamiento en Dios para buscar en otra parte. Estás buscando en otra parte. Avaricia es desear cualquier otra cosa diferente a Dios, de manera que revela una pérdida de contentamiento y satisfacción en Dios. Y entonces la avaricia, mis amados, es un corazón dividido entre dos dioses. Entre servir al Dios vivo, al Dios verdadero, que te puede proveer para tus necesidades y que tú puedes estar contento en Él, satisfecho en Él, lleno y pleno en Él, a estar buscando en otros medios. Entonces Pablo entiende que esto es una lucha, y es la lucha del cristiano. Nosotros como cristianos tenemos que estar batallando también en esta lucha en contra de la avaricia. Y aquí Pablo nos va a dar sus razones para no ser avaros. Y vamos a ver 5 razones que el apóstol Pablo nos da. Y mire lo que dice en el verso 11. O sea, en lugar de ceder a la avaricia, el apóstol te dice, verso 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Que tú como cristiano huyas de estas cosas, de la avaricia, y que tú sigas la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En otras palabras, que sigas a Dios. Y en el verso 12 nos dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla, huye de la avaricia, lucha, pelea. Y en Juan capítulo 6, verso 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amados, nuestro Dios es el pan de vida. Es el que satisface nuestra hambre. Es el que satisface nuestra sed. El que cree en Él no tendrá sed jamás. En otras palabras, creer en Jesús significa experimentarlo a Él como la satisfacción de la sed de nuestra alma y el hambre de nuestro corazón. La fe entonces es experimentar el contentamiento en Jesús. Y en eso es la batalla. La batalla es entre nuestra lucha por mantener nuestro contentamiento en Dios, creer verdaderamente y continuar creyendo que Él suplirá cada una de nuestras necesidades. Y la avaricia entonces es lo opuesto a la fe, es la pérdida del contentamiento en Dios, de manera que comenzamos a desear otras cosas para satisfacer las ansias de nuestro corazón. Cuando nos alejamos de Dios, empezamos a mirar a otras cosas, la incredulidad, viene la avaricia y viene con ello muchos pecados. La avaricia, por lo tanto, es una batalla, ¿verdad? La vida del cristiano es una batalla entre la fe, entre la incredulidad, entre tener nuestro contentamiento en Dios y el querer desear otras cosas. Mire, ¿cuáles son las advertencias que Pablo nos da? Número 1, aléjate, huye, dice la Biblia. Huye de la avaricia. ¿Por qué? Porque nunca trae satisfacción. Eclesiastés capítulo 5, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y esta es la palabra de Dios en cuanto al dinero. La avaricia, el dinero, no satisface a los que lo aman. Y nosotros, si le hacemos caso a la palabra de Dios, nos apartaremos del amor al dinero. ¿Por qué? Porque es un callejón sin salida, no te lleva a nada bueno. Por avaricia, ¿verdad? Y la gente apela. ¿Por qué hay tantos engaños y por qué hay tantos fraudes? El día de hoy se hacen muchos fraudes, y a más de una persona, no quiero preguntar aquí, ¿verdad? Pero seguramente a más de una persona le ha pasado que los han extorsionado, los han engañado. Pero ¿a qué apelan esas cosas? Apelan a nuestra avaricia, a nuestro deseo de tener más. Porque de repente te dicen, ¿verdad? Te dicen: mira, el otro día una persona me decía: me llegó un correo electrónico, hermano, de una persona que murió de cáncer, o que está, más bien que está muriendo en un hospital de cáncer, y tiene quién sabe cuántos miles de euros dispuestos para ser donados a las personas que tienen cierto perfil, que ayudan a otras personas. Y este hermano estaba ayudando a otras personas. Entonces dice: me llegó este correo a mí, y entonces dice, ya hasta me mandaron la foto de un cheque para que yo nada más le ponga mi nombre. Y luego, ¿y qué pasó? ¿Y qué te piden? Pues que tengo que mandar 600 euros
para que liberen ese cheque y entonces ya le ponen mi nombre y me lo mandan con una cantidad impresionante, no serán 300,000, 500,000 euros. Es mentira, es falso. ¿A cuántas personas les han mandado ese correo electrónico? ¿Y a cuántas personas precisamente por medio de eso, verdad? Por el amor al dinero, por el deseo de tener más, les mandan y los extorsionan. ¿Y cuántas personas son así y caen en sus redes? Y el día de hoy hay mucho fraude, hasta de mujeres, de hombres, que se puede poner, o sea, te pones una máscara de Superman, le mandas un video, una foto a una persona, eres el más bello, eres el más guapo, y le mandas la foto, y a cuántas chicas o chicos han extorsionado, y les mandan su dinero y al rato se desaparece. O ya no te quiero decir quién era, ¿verdad? Se quitó la máscara y no era nada. ¿Por qué? Porque apelan a nuestra avaricia, apelan a nuestro deseo de tener más. Y es triste, ¿verdad? Porque hemos sido defraudados, hemos sido engañados. Miren Lucas capítulo 12 verso 15. Por eso Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, si la palabra del Señor necesitara ser confirmada, es un hecho de que existe mucha gente que ha sido pues tal vez rica, pero en el sentido que lo único que tienen es dinero y que son miserables a la vez. ¿Por qué? Porque te pueden demostrar que la satisfacción en la vida no proviene de las posesiones, no proviene de eso. En segundo lugar, la avaricia ahoga la vida espiritual. Una persona puede estar buscando lo espiritual y a nosotros nos puede pasar. Por eso es esta advertencia para nosotros los que estamos aquí, los que estamos queriendo buscar de Dios, estamos queriendo levantar nuestro matrimonio, nuestra familia, encaminarnos por los caminos de Dios. Gloria a Dios, porque Dios puso ese sentir en nosotros. Una de las pruebas o de las luchas que tú vas a experimentar es esto. Mira, en la parábola del sembrador, el Señor Jesús habló de 4 tipos de terrenos. Una es la semilla es la palabra de Dios que es sembrada, y esa semilla cae en 4 tipos de terreno junto al camino. Otro tipo de semilla cae entre los espinos, y otra cae en Marcos 4:19. Dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Cuando Jesús interpretó la parábola, dijo que esta semilla, que es la palabra de Dios, cuando cae entre los espinos son el engaño de las riquezas, lo mundano. O sea, tú estás viniendo a la reunión y de repente dices: me cayó un trabajo, hermano, donde ya no puedo venir los domingos a la reunión. Y entonces, ¿qué es? El engaño de las riquezas. Ahí voy a ganar más. Pero amados, no te imaginas cuánto estamos ganando al escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos abre los ojos. Entonces, este es uno de los engaños, ahoga la vida espiritual. Y yo no quiero, mis amados, que usted se vaya de aquí sin que tenga presente que lo que usted está viviendo en Dios, la palabra que le está siendo dada por el Espíritu Santo, sea ahogada por el engaño de las riquezas. Y esta es una advertencia temible para todos, ¿verdad? Para que nosotros estemos en guardia cada vez que escuchamos la palabra de Dios, para recibirla por fe y que no sea ahogada por las riquezas o por la avaricia. En tercer lugar, la avaricia da lugar a muchos otros pecados. Primera de Timoteo 6:10: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La avaricia da lugar a muchos otros pecados, raíz de todos los males. Por dinero una persona puede defraudar, puede mentir, puede engañar. Por dinero una persona puede robar. Por dinero una persona puede inclusive odiar a su familiar, ¿verdad? Extorsionar, vender su cuerpo. Por dinero puede hacer cualquier cosa una persona. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Santiago capítulo 4 verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice aquí: codiciáis y no tenéis, matáis. Habla de matar, inclusive por la envidia, por la codicia. Por la codicia inclusive puede llevar a una persona a quitarle la vida a otra, a matar.
La avaricia es la base de millares de pecados. Por lo tanto, ese mandamiento, esa advertencia, huye de ella. Combatirla por medio de la fe. Ten tu contentamiento en Dios, no te alejes del Señor. En cuarto lugar, la avaricia te abandona cuando tú más lo necesitas. 1 Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Amén. O sea, en la mayor crisis de tu vida, cuando tú necesites esperanza, cuando tú necesites contentamiento, cuando tú necesites seguridad más que en cualquier otro momento para enfrentar la muerte, tu dinero y todas tus posesiones le salen alas, se van lejos, te abandonan, son amigos de los buenos tiempos. Y al entrar en la eternidad, entramos sin nada. Así como venimos a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Nada podremos sacar, solo con el contentamiento que tú tenías en Dios. Eso es lo único que te va a acompañar hasta el final, hasta la muerte y más allá de la muerte. Cuando tú le des cuentas a Dios, ahí va a estar tu contentamiento en Dios. Le vas a decir: Señor, aquí estoy, gracias porque me ayudaste a llegar hasta aquí. Si tú murieras ahora mismo, imagínate pensar en ello, ¿estarías llevando una carga de contentamiento en Dios? ¿O estarías delante de Él con un agujero, con un hoyo espiritual, un vacío que tendrás donde antes se encontraba la avaricia? Que antes llenabas ese hueco con dinero, con posesiones, con cosas materiales, pero ya no está, y ahora ese vacío no lo puede llenar nadie. Te abandona cuando más lo necesitas. Número 5, la avaricia destruye el alma. 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, al final la avaricia destruye el alma en el infierno. Eso es algo triste. Por eso debemos de pelear la buena batalla de la fe. Y por eso debemos echar mano de la vida eterna a la cual hemos sido llamados. Hemos hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces lo que está en juego al huir de la avaricia es luchar la buena batalla de la fe que tiene que ver con la vida eterna. 1 Timoteo 6:19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, mis amados, estas son las advertencias en contra de la avaricia. Y dice el apóstol: huye de ella. Tú, hombre de Dios, versos 11, huye de ella. Cuando lo veas venir en un anuncio de televisión, cuando lo veas venir en algo que te va a dar muy buenos frutos, muy buenos dividendos, piénsalo 2 veces. Cuando te venden un auto por muy abajo de su precio, piénsalo 2 veces. ¿Por qué? Porque seguramente hay alguien avaricioso atrás de eso que te quiere defraudar y te quiere robar. Cuando veas un catálogo, huye como huirías de un león que se ha escapado del zoológico. Así huye. Corre hacia Cristo, corre al arsenal de la fe. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 36, que pudiéramos hacer esta oración cuando vengan todas esas cosas. Inclina mi corazón a tus testimonios, Señor, y no a la avaricia. Huye. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y cuando yo leí este texto me preguntaba: ¿habrá personas que tengan costumbres con avaricia? Sí las hay. Hay personas que siempre están pensando en cómo sacar provecho de otra situación. Hay personas que ya tienen la costumbre de la avaricia y siempre están pensando en cómo sacar provecho de una situación. Tengamos cuidado, mis hermanos, que nuestras costumbres sean sin avaricia, que cuando demos lo hagamos con un corazón dadivoso, generoso, que cuando invitemos a alguien a sentarlo en tu mesa o a nuestra mesa, pues sea para la gloria de Dios, para hablar de cosas espirituales y no hacer las cosas con avaricia. Inclusive la Biblia dice, ¿verdad? Cuando comas pan con el avaro, ten cuidado. O sea, imagínate que un avaro te invite a comer y de repente te esté viendo y te dice: ay, ya se comió este. Dice: mejor ponle cuchillo a tu garganta. O sea, ponte un cuchillo aquí para que no abras demasiado la boca, ¿no? En otras palabras, mis amados, qué cuidadosos debemos hacer morir la avaricia. Y dice ahí el texto, Hebreos 13, versos 5 y 6: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré.
De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. 10 principios para aprender a manejar nuestra tendencia a la avaricia. El primero, compra cosas por el uso que le vas a dar y no por el estatus. O sea, dejemos de querer impresionar a los demás. Y nos pasamos la vida comparándonos con los demás. Qué tontería, ¿no? Comprando cosas por ser fashion y no por lo que necesitamos. En segundo lugar, rechaza cualquier cosa que nos produzca adicción. Tú tienes que aprender a distinguir lo que es una necesidad de una adicción. Hay personas que se tienen que dar cuenta de que si son adictos a algo, debemos de estar teniendo cuidado consumiendo cosas que te produzcan adicciones o que sean cosas que atrapen tu voluntad, que no puedes vivir sin ellas. Es que yo, si no me tomo un cafecito en la mañana, no puedo estar bien. Y resulta que ese cafecito tiene que ser del Starbucks, ¿no? Rechaza cualquier cosa que te produzca adicción. Número 3, desarrolla el hábito de dar cosas, no acumular. Amontonar cosas que no necesitamos ni vamos a necesitar nos solo complica la vida. Número 4, evite ser manipulado por la publicidad. Número 5, aprende a disfrutar sin gastar, porque no se necesita para ser feliz gastar dinero. Número 6, desarrolle un profundo afecto por la creación. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, las cosas sencillas de la vida. Número 7, mire con escepticismo el compre ahora y pague después. ¿A cuánto les pasó una vez? No levante la mano, que compraste a meses sin intereses. Y esa es una trampa para profundizar en la esclavitud. Mira, si no tienes dinero, no lo compres, no te lo lleves. Anteriormente la gente, ¿cómo compraba sus cosas? Ahorraba y entonces iba y pagaba y se lo traía, ¿verdad? El día de hoy con esas tarjetas tú compras a crédito y compras a 6 meses, a 12 meses, a 18 meses, a 20 meses, a 30 años. Y entonces, mis amados, si te vas a endeudar, pues no vale la pena. Es penoso, mis amados, porque muchas personas el día de hoy viven atrapados porque perdieron el control en las tarjetas. Número 8, obedece al Señor Jesús en tu manera de hablar. Número 9, rechaza cualquier cosa que resulte de la opresión de otros, ¿verdad? Porque el día de hoy está muy de moda, ¿no? Ha llegado toda una serie de tiendas de China, baratísimas, remates, y todo dice Made in China. Las hacen, tienen esa etiqueta. Y bueno, ¿saben una cosa? Que muchos de esos obreros que hicieron esos productos son explotados y les pagan un salario muy mínimo. Y entonces muchas veces, muchos de esos productos son hechos por manos de niños. Y obviamente nosotros debemos de tener cuidado. Mire, vamos a poner un pequeño video acerca de las minas de cobalto en África. Y también hay el coltán. El coltán es la mezcla de unos minerales que se utilizan para hacer las pantallas de los teléfonos. Y el cobalto es lo que se está usando ahorita para todos los carros eléctricos y para todo lo eléctrico. La imagen deja sin palabras. Miles de hombres, mujeres y niños cavan en esta inmensa mina en el Congo para extraer uno de los metales más codiciados del mundo, el cobalto. Es como si estuvieras entrando en otro planeta. Hay mujeres con bebés atados a su espalda, decenas de miles de niños cubiertos de suciedad tóxica, todos rebuscando en la tierra para llenar un saco de cobalto al día y ganar como mucho 1 o 2 euros. China controla la mayor parte de las minas. Luego empresas tecnológicas de todo el mundo compran ese cobalto para fabricar las baterías de los dispositivos y coches eléctricos que nosotros adquirimos. Nadie obligó a estas empresas a poner cobalto en sus baterías. Lo hacen solo porque la batería dura más. Es la mentalidad colonial. Ir a un lugar, tomar lo que queremos sin importar el costo y cuando ya no lo necesitamos, nos vamos y dejamos atrás un apocalipsis. Las minas colapsan y acaban con la vida de miles de personas cada año.
Decimos que necesitamos dejar un planeta más verde a nuestros hijos, al mismo tiempo que destruimos su parte de la Tierra y sacrificamos las vidas de sus hijos. La solución es que estas empresas vayan al Congo y se aseguren de que cuando dicen que los derechos humanos están protegidos, realmente sea así. El investigador Sidar Kara expone en Cobalto Rojo la esclavitud del siglo XXI. Sus mentiras han sido expuestas. Las voces de la gente del Congo están llegando al mundo. Un libro que nos pone frente al espejo. Las baterías de nuestros dispositivos están manchadas de sangre. Está dando como resultado de que alguien sea oprimido. Y número 10, descarta de tu vida cualquier cosa que te distraiga de tu mayor objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo, amados hermanos? Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. O sea, que nada te aparte de tu objetivo de buscar el reino de Dios. Va a haber muchos obstáculos, va a haber muchas pruebas, pero esta es la prueba, esta es la lucha de nuestra fe. Que vivamos agradecidos y contentos con lo que Dios nos ha dado, porque finalmente, mis amados, ¿cuál es la clave para luchar en contra de la avaricia? El contentamiento en Dios. Que estemos contentos con lo que tenemos y que estemos contentos con lo que Dios nos da. Claro, obviamente tu esfuerzo, tu trabajo, puedes hacer más y puedes ganar más, está bien, pero que eso no te distraiga de tu objetivo de buscar a Dios. El cristiano es llamado a ser un administrador sabio de los recursos y aprender a vivir confiando en el Señor. El apóstol Pablo, mira lo que dice, y con esto terminamos. Dice Filipenses 4:11 y 12: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria sea a Dios. Pablo decía, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Cuando tengo mucho, a disfrutar de la vida, y cuando tengo poco, a disfrutar también de ese momento. Esa es la clave, mis amados. Nuestro Dios lo llena todo. El Señor es fiel y Él nos puede guardar y nos puede proveer para todas y cada una de nuestras necesidades. Y si Dios ve que necesitas un auto, te puede dar un auto. Un auto más grande te lo puede dar, ¿verdad? O sea, pero que nuestro afán no sea por Él. Así que, mis amados, pon tu confianza en el Señor. Vamos a confiar en el Señor.